¿Sabías que la Madre María Teresa de Calcuta tenía una oración que llamaba su arma espiritual de fuego rápido, que era su novena de emergencia para cuando la necesidad era tan grande que no podía esperar los 9 días completos? Entonces rezaba 9 memorares y después rezaba un 10º memorares y decía: gracias, Madre, por lo que ya estás haciendo. Para ella, el 10º memorares era un acto de fe absoluta. La existencia de la novena voladora se encuentra documentada en el libro Madre Teresa de Calcuta, un retrato personal, escrito por el Monseñor Leo Masburg, el sacerdote que la acompañó durante muchísimos años y su director espiritual. Dentro de los milagros atribuidos a la novena voladora, uno de los más conocidos se sitúa en Roma en el año santo de 1984. El Papa daría una misa, llovía torrencialmente y todo apuntaba a que la ceremonia sería cancelada. Las hermanas que estaban con María Teresa cuentan que ella les dijo: recemos una novena voladora dando acción de gracias por el buen tiempo. Una vez que rezaron las 10 oraciones, la lluvia cesó repentinamente. El cielo se despegó y el Papa pudo dar la misa sin ningún tipo de interrupción. Otro de los milagros fue el ejército de memorares. Se cuenta que al inicio de la congregación, Madre Teresa necesitaba una casa grande para sus hermanas. El costo era demasiado alto, no había recursos, no había forma posible de adquirir la casa. Entonces ella prometió a la Virgen María rezar 85.000 memorares. Y no lo rezó sola, involucró a las hermanas, a los niños pobres. A esa campaña la llamó el ejército de memorares. Cuentan los testimonios recogidos por la congregación que una vez finalizada la campaña, el dinero para la casa apareció completo. ¿Coincidencia, providencia o respuestas de la fe por parte de la Virgen María? ¿Qué era lo que hacía esta oración tan importante? Madre Teresa vivía situaciones al límite diario. Niños agonizando, enfermos sin medicinas, hambre, necesidades urgentes, documentos perdidos, viajes sin garantías y peligros constantes. Pero ella siempre decía: no hay problema demasiado grande para el corazón de María. Y confiaba tanto en su intercesión que primero rezaba y después agradecía. Ese 10º memorar era su forma de decir: Madre, yo sé que ya tú lo estás haciendo. Así que si tú o alguien que amas está pasando por una situación difícil, puedes hacer lo mismo que hizo Madre Teresa de Calcuta. Reza un memorare 9 veces seguidas y después reza un 10º memorare diciendo: gracias, María, por lo que ya estás haciendo en mi vida. Y si deseas recibir el PDF que contiene el estudio de esta oración, el surgimiento y otros milagros que también están documentados por la Iglesia Católica, entonces escribe en los comentarios quiero, te la enviaré por WhatsApp. El PDF lo podrás imprimir si lo deseas y tener también la oración en latín. Muchísimas bendiciones y que la paz de Dios nos acompañe a todos.